Bueno, seguimos en el segundo bloque de Zona Crítica. No quería dejar pasar que el doctor Marchán se comunicó con nosotros, me mandó un afecto muy grande, escuchó la columna de Marcelo Viso y bueno, quedó bastante esclarecido respecto a las medidas, las últimas medidas de economía de la gestión de Macri, y también sabemos que el doctor Marchán es una persona que tiene un inmenso cariño por nuestro invitado de ahora, que es Rafael Colombo. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar acá con vos. Gracias por haber venido. Eh, el tema ambiental, ecológico, es un tema que nos gusta mirarlo de costado, nos gusta a veces tener una mirada progre respecto, declamar una mirada progre respecto a ciertos asuntos, pero no sé si lo tenemos tan presente en general en el periodismo, en nuestra agenda, cuando pasan temas tan tremendos como lo que están sucediendo en Brasil y que tiene que ver con una política del capitalismo, una política del desmonte, una política de afectación a la naturaleza, a los ecosistemas, a la flora, a la fauna, que bien podría trasladarse a cualquier lugar de Latinoamérica, incluso a nuestro país, en una escala mucho menor obviamente, y que nosotros en general, digo nosotros como sociedad, lo miramos desde el balcón sin advertir las consecuencias terribles que tienen, no para dentro de 50 años, para dentro de nada, un lustro, una década. ¿Cómo estás observando eso vos y desde tu espacio Capibara, que es una agrupación, una asociación, una fundación vinculada al medio ambiente y el derecho? Y además porque te interesan estos asuntos. ¿Cómo lo estás siguiendo? Bueno, yo creo que esa mirada está íntimamente ligada a una suerte de actitud que hemos tenido como seres humanos en relación a la naturaleza. Es una actitud que ya lleva muchos siglos de historia y que es muy difícil de deconstruir. Desconstruirla quizás en dos sentidos. Un sentido podría ser el sentido vinculado a pensar el ambiente en términos antropocéntricos, eh, adquiriendo una suerte de conciencia ecológica, pensando de que si destruimos el medio ambiente nos estamos destruyendo a nosotros mismos, que es una visión que comenzó a instalarse en los años 70 a partir de lo que es el discurso y la práctica del desarrollo sustentable, que tiene como partida de nacimiento la Convención de Estocolmo de 1972, donde los países centrales del mundo, sobre todo los países del hemisferio norte, congregados en organismos internacionales o multilaterales, que plantean precisamente que hay que ponerle límites al desarrollo, por lo menos al desarrollo capitalista industrial planteado en estos términos. Existe otra mirada que comienza a desarrollarse en paralelo al desarrollo sustentable, que es una mirada más que proviene de América Latina, que apela a las cosmovisiones andinas, que plantea que tenemos que generar algún tipo de conciencia en relación a ese otro que históricamente hemos subyugado, degradado y contaminado y destruido, que es la naturaleza, y concederle derechos. Entonces, la perspectiva de los derechos de la naturaleza nos lleva a un paso más adelante en esta suerte de conciencia ambiental, que no es antropocéntrico, sino que puede ser considerado biocéntrico o ecocéntrico, en el sentido de ponerle énfasis más en el valor inherente, intrínseco, que posee la naturaleza como expresión de lo vivo no humano. Y el Amazonas, y lo que está ocurriendo particularmente en la región amazónica de Brasil, que representa los 2/3 del Amazonas, no nos olvidemos que el Amazonas es un ecosistema en el cual está emplazado a lo largo de 9 países de América Latina, de los cuales el más importante es de Brasil, pero también está en Paraguay, en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y otros países. Y sin embargo, esta suerte de actitud política del gobierno de Bolsonaro no se encuadra ni siquiera en estos dos tipos de conciencias antropocéntricas o ecocéntricas que mencionaba recién, sino más bien todo lo contrario. Como un negacionista del cambio climático, como una suerte de expresión de un gobierno que minimiza la política ambiental de su país y que tiene una actitud manifiestamente indolente, por no decir irresponsable, ante lo que está ocurriendo en el Amazonas, que no es solamente una crisis que tiene un componente ambiental, sino que tiene un componente de derechos humanos que se fusiona con la cuestión ambiental. Porque en el Amazonas viven 34 millones de personas, hay más de 350 comunidades indígenas que hablan 200 lenguas, y lo que estamos viendo no es solamente una destrucción
producto del avance de los extractivismos de América Latina, que son básicamente el extractivismo forestal, el extractivismo minero, el extractivismo agroindustrial, vinculado a la expansión del monocultivo de soja, sino lo que estamos viendo también es cómo las personas, los seres humanos que viven en el Amazonas, están desesperados por la situación por la que están atravesando y por la actitud contemplativa que está teniendo el gobierno. Una actitud que verdaderamente desconcierta no solamente al mismo Brasil y América Latina, sino que desconcierta al mundo. Por eso las reacciones de la comunidad internacional, encabezadas entre otros líderes mundiales por Emmanuel Macron en Francia, que es uno de los líderes en materia de cambio climático, de la política de cambio climático posterior al Acuerdo de París en 2015, que plantea que la comunidad internacional no puede dejar de intervenir ante determinados tipos de conflictos que no solamente ponen en juego los derechos humanos de las personas, sino ecosistemas que tienen una relevancia no solamente para el territorio brasileño o el territorio latinoamericano, sino para el propio mundo. Y esto plantea una crisis muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, porque el derecho internacional humanitario posterior a la Segunda Guerra planteó intervenciones vulnerando el principio de soberanía cuando un Estado vulnera sus derechos humanos en su propio territorio. Es decir, los organismos multilaterales pueden plantear intervenciones que flanquean el principio de soberanía si en un Estado se comprueba que está persiguiendo y asesinando a sus habitantes, ¿no? Un principio muy claro del derecho internacional en ese sentido. Yo creo que estamos en una segunda etapa por la cual la justificación de posibles intervenciones en la soberanía de determinados Estados esté justificados en función de que esto no solamente es un crimen contra la humanidad, sino que es un crimen contra la naturaleza. Pasar del genocidio a lo que algunos están denominando hoy como un ecocidio. Bolsonaro en ese sentido y sus principales agentes políticos ligados al ambiente, a la agroindustria y a otras áreas competentes, claramente es responsable de lo que se podría denominar como un holocausto ambiental, que sin lugar a dudas afecta a Brasil y afecta al mundo entero. ¿Tardó mucho Bolsonaro y su gestión en darse cuenta de la magnitud de la afectación de los incendios? Yo creo que Bolsonaro, en función de lo que son sus declaraciones y discursos públicos, tiene una postura claramente en favor del desarrollo de este tipo de extractivismos mineros y agroindustriales. Entonces, sí, la señal que ha dado Bolsonaro desde que asumió a principios de este año es una señal que produce, al igual que se produce en otras áreas de la política pública, como en el campo laboral, con la flexibilización laboral, sucede con una flexibilización ambiental. Entonces las estadísticas de deforestación en Brasil, desde que asumió Bolsonaro, se dispararon enormemente, producto de que ocurre este fenómeno por el cual el sector privado ligado a los agronegocios o al extractivismo registra que hay hoy en Brasil un presidente que está más preocupado por producir favores a sus amigos y empresarios que por generar una política genuina en materia de medio ambiente. Entonces, en ese registro y en ese problema que hay en Brasil en relación a la propiedad de la tierra, en ese problema que existe en relación a cómo las industrias extractivistas continúan avanzando desmedidamente, contaminando y destruyendo todo lo que tienen a su paso, hay un registro en donde se combinan dos cuestiones. Por un lado, la actitud de Bolsonaro de tratar de incentivar el avance extractivista y por otro lado la omisión o no estar a la altura de las circunstancias en relación a estos incendios, que contrasta, por ejemplo, claramente con la actitud de Evo Morales en Bolivia. ¿Le tocó concretamente a Evo intervenir en una situación de estas características? Puntualmente Evo Morales asumió una actitud ante la afectación de los incendios en el Amazonas, en la Amazonía boliviana, por ejemplo, muy diferente de la que asumió Bolsonaro. Se puso al frente de la crisis y sin lugar a dudas en Bolivia hay un gobierno que hace muchísimos años planteó una serie de reivindicaciones en materia ambiental y en materia de derechos de las comunidades indígenas, que es muy relevante. ¿Quiere decir eso que en Bolivia no existan industrias extractivas a las cuales Evo Morales haya favorecido? La minería. Por supuesto que no, al contrario. Pero Bolivia, junto con Ecuador y otros países de América Latina, en los últimos años se ha puesto en discusión este problema entre desarrollo y medio ambiente. Bolivia se enfrentaba a una situación por la cual necesitaba todas estas divisas para poder solucionar problemas de pobreza estructural. Entonces esa contradicción entre generar a lo mejor ingresos o recursos económicos para un Estado para satisfacer situaciones de vulnerabilidad extrema, choca en muchísimos casos con una política ambiental respetuosa de los derechos de la naturaleza. Se pone en tensión desde mínima, ¿no? Sí, se pone en tensión. Pero desde otra óptica. En Ecuador ha ocurrido algo parecido.
con el avance de las constituciones en materia de ambiente y puntualmente de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que plantea otro enfoque, que plantea otra racionalidad. Anterior a Bolsonaro, puntualmente durante las presidencias de Lula y Dilma Rousseff, no quiere decir que los incendios hayan dejado de existir, pero claramente había una política ambiental para minimizar el avance extractivista o para ponerle algunos límites, y claramente había una política ambiental para tratar de que los incendios no avancen de la forma que están avanzando ahora. O sea que no hay dudas que los incendios que estamos observando se deben a una deliberada intención de cometerlos. Exactamente, porque en Brasil esto comenzó... No estamos hablando de un accidente, de una colilla de pucho, como suele decir. No tiene nada que ver con eso. Hay una decisión de desmontar a partir de una política extractivista como la que comentabas. Claro. Es terrible. Y porque esa decisión de desmontar es incentivada por la llegada al poder a Brasil de un presidente que dice desmonten. Entonces el famoso día de quema, que ocurre en muchos territorios del mundo y particularmente en la Amazonía brasileña, que comenzó a principios de agosto, fue un día de quema que finalmente se terminó descontrolando totalmente. Entonces, la actitud de Bolsonaro frente a ese día de quema fue, más que reaccionar como un bombero que intenta apagar ese incendio, es la reacción de un piromaníaco, que intenta precisamente, por el contrario... Que lleva el bidón. Exactamente. Entonces, el mundo está reaccionando de esta manera, pero bueno, lo que no podemos dejar de perder de vista también, Héctor, es que lo que está ocurriendo en la Amazonía colombiana ocurre en el centro de África, particularmente en la República Democrática de Congo, en Zambia, en Zimbabue, que es una de las sábanas boscosas más importantes del planeta. Está ocurriendo en la Rusia septentrional, en la República de Saja, que son los bosques del Ártico, que imagínate lo que implica que en el hemisferio norte de nuestro mundo estén incendiándose los bosques del Ártico, que son los bosques más importantes del planeta. Tenemos incendios en Alaska, por supuesto aquí en Argentina tenemos en menor medida. Es decir, si uno observa las imágenes satelitales que han estado circulando en las últimas semanas en los medios de comunicación, vemos que el mundo está prendiéndose fuego. Y se está prendiendo fuego en nuestros bosques. Y al prenderse fuego en nuestros bosques, hay una serie de compromisos en materia humanitaria que también estamos perdiendo de vista. Entonces, yo creo que no podemos más disociar la perspectiva de los derechos humanos de la perspectiva ambiental. Yo creo que eso es una perspectiva superada y que la cuestión ambiental y la cuestión de derechos humanos está fusionándose como un gran híbrido. La opinión consultiva de la Corte Interamericana número 23 plantea que la calidad de nuestros ambientes es requisito esencial para el goce de los derechos humanos. La propia encíclica del Papa Laudato Si hace un enfoque en esa misma dirección, hablando de que el clamor de la tierra está en diálogo con el clamor de los pobres. El acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos más importantes en materia de ambiental, de acceso a la justicia, de participación y de protección de defensores ambientales, que esto también es un tema muy delicado porque América Latina y particularmente Brasil es uno de los estados en el mundo que más asesinatos registra de defensores ambientales. Sí, sí. Y otra serie de decisiones, como por ejemplo la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Colombia, que declaró a la Amazonía colombiana como sujeto de derecho en el contexto de una acción en materia de cambio climático, ponen de relieve esta necesidad que vincule o asocie más íntimamente la perspectiva de los derechos humanos con las perspectivas ambientales, porque son únicas e indivisibles. Gracias, Rafa, por la visita. No, gracias, de verdad. Una breve pausa, ya venimos.